tardes, doctor. Qué gusto saludarlo. Me da mucho gusto. Igualmente a tus órdenes. Bueno, pues esta entrevista se la agradezco mucho, doctor Rafael Rodríguez, es secretario de Salud de Campeche. Y bueno, aquí la intención es tocar algunos temas que han sobresalido mucho en el estado de Campeche. Entre ellos es uno que es el que a partir del inicio de la pandemia en México, pues Campeche presentó números muy bajos tanto de contagios como de fallecimientos. ¿Qué opina usted, doctor? Bueno, se dieron varias circunstancias que en conjunto hicieron que viéramos ese dato epidemiológico en Campeche. Antes que nada, pues hacer un poco de memoria. A finales de diciembre se anuncia la aparición de algunos casos en una ciudad china de esta infección, y en la Secretaría de Salud, pues todavía estaba yo ahí en funciones, contamos con personal muy responsable y muy metido en estos temas. Entonces analizamos y revisamos de qué se trataba y conocimos la existencia de ese virus aquí en Campeche. Y bueno, empezamos ya a vigilar su evolución. Fíjate que primero se expandió en los países de esa zona, de la zona de todo lo oriental de Asia. Y pues a mediados de enero yo me retiré de Secretaría de Salud, pero el equipo siguió trabajando como secretario de Salud, vigilando. Ya para esas fechas había aparecido el primer caso en Estados Unidos, que apareció en la tercera semana, si mal no recuerdo, en la tercera semana de enero. Canadá y Estados Unidos aparecieron con un día de diferencia. Y entonces Campeche, lo primero que sucedió es que empezó a prepararse, conociendo más del virus, capacitando al personal e iniciando una serie de estrategias como si el virus ya estuviera presente en Campeche. Todo lo que tiene que ver con adecuarse a las medidas sanitarias naturales para en el caso de una epidemia. Entonces, lo primero que pasó es que tuvimos más tiempo para prepararnos. En Estados Unidos apareció a mediados finales de enero. En México tuvimos el primer caso el 28 de febrero. En Campeche, razones que te comentaré, apareció el primer caso hasta el 22 de marzo. Estamos hablando que tuvimos 3 meses desde la aparición del primer caso hasta que se presentó en Campeche. 3 meses, pero además 3 meses preparándose el Estado, preparándose todo el sector salud y las instancias alrededor del sector salud, como marca la Constitución y como marca la Ley General de Salud. Se estableció el Seguridad en Salud, estableció una mesa por parte del gobierno del Estado en la que se integraron turismo, economía, las secretarías de la Defensa y de Marina, todos los involucrados, la Secretaría del Trabajo, parte de la Secretaría de Salud, y estas se reunían hasta 3 veces por semana, dando seguimiento desde antes de ver el primer caso en Campeche. Entonces, lo primero es que hubo un periodo amplio de planeación, de entrenamiento en el manejo de la salud pública. Lo segundo, también tengo que reconocer, hay un equipo de profesionales muy capacitados en salud pública, conocen cómo incidir positivamente en los diferentes grupos de edad, en las diferentes comunidades, y eso también permitió saber cómo vender el mensaje a la sociedad. Un tercer factor que es importante también, somos la entidad
menos habitantes, yo creo. O sea, no sé si Colima y Campeche somos los que menos habitantes. No tenemos menos del 1.000.000 de habitantes. Y eso, y muy dispersos en las comunidades. Cerca del 50% está en las ciudades, el otro 50% rural. Entonces, las ciudades principales son dos, Campeche y Ciudad del Carmen. Y esto te lo platico porque, curiosamente, los primeros casos que se encontraron en Campeche fueron plataformas petroleras. O sea, curiosamente, te comento, el fin de semana previo a la aparición del primer caso, se realizó en Campeche un Ironman, una competencia internacional en la que participan alrededor de 1,000 competidores en cerca de 30, 40 países. Entonces, cuando se analizó cómo, primero que nada, si se debía o no realizar la competencia, se decidió que sí, se decidió aplicar todas las medidas que ya teníamos 2 meses, mes y medio entrenando. Esto, pues hubo recepción en el aeropuerto con controles de temperatura, cuestionarios, a la llegada de los atletas a Campeche, al aeropuerto, todas las vías. En los hoteles se puso brigadas de vigilancia, mucha información a los campechanos y mucha información a los atletas y a los acompañantes de los atletas. Entonces, se llevó a cabo la competencia, el riesgo de que se trajera la cepa de otro lado, ¿sí? Pero no, se llevó un registro muy estrecho, muy robusto a partir de ese evento. Por ese evento no hubo absolutamente ningún contagio. El primer caso, si mal no recuerdo, fue un caso de una persona en plataforma de Pemex enfrente de Ciudad del Carmen que importó enfermedad de Tabasco. ¿Sí? Entonces, no fue algo que haya venido de los atletas. De ahí ya empezó a aparecer, pero todos los días había un caso, 0 casos, 2 casos, 1. Fue lentamente aumentando. Por otro lado, las comunidades, todavía con mucho pensamiento mágico, se parapetaron, cerraron absolutamente todos los accesos a las comunidades. Solo la carretera pasaba, pero no podías tú salirte de la carretera. Por ejemplo, en el tramo carretero de Campeche hacia Mérida, hacia Yucatán, pues hay alrededor de 7, 8 comunidades grandes. Solamente había un punto de acceso vigilado, gente de la localidad, y no permitían el acceso a menos que fueras de allá de la localidad, que fueras a algo privante, pero no se permitía acceso a cuestiones administrativas, no se permitía acceso a visitas, no se permitía el acceso a actividades políticas, ¿sí? Entonces, lo mismo hacia cualquier ruta que uno tomara, pues, las comunidades realmente se encerraron en ellas mismas, dejando un solo acceso por cada comunidad, aún ciudades de 8, 10, 15,000 habitantes, hicieron un verdadero cerco epidemiológico, empírico, vamos a decir, y eso también evitó que se contagiara las poblaciones más desprotegidas en zonas rurales. Y eso llamó la atención, pero no se encontró ni se ha encontrado ninguna predisposición genética. Yo creo que también en Campeche hay una poca movilidad hacia áreas más lejanas que los estados vecinos.
Hoy por hoy, después de una temporada que tuvimos muy fuerte a mediados del año pasado, sí hubo gran afectación, sí hubo muchos casos juntos, sí hubo saturación de hospitales, saturación seria de hospitales, con una muy poca cobertura de medicamentos y material de presión en insumos, pero todo se fue solventando, no duró mucho, se iba solventando, se iban apoyando de mitad a todos los componentes del sector salud. Otro elemento es que aquí tenemos una instancia similar a la COFEPRIS, que también trabajó en conjunto con la Secretaría de Salud, con la Autonomía, Fiscalías, etcétera, para vigilar que las reglas que se pusieron en Campeche, no realizar fiestas, la ley seca. La parte de los protocolos sociales. Parte de todos los protocolos sociales. Y se manejaron protocolo social y también regionales, ¿cómo lo manejaron? Sí. Bueno, desde siempre Campeche ha tenido sus fronteras muy cuidadas en Yucatán y en Tabasco, poco menos con Quintana Roo, pero también se aplicaron protocolos para salir o entrar al estado. Y te digo, la SCAM se llama, vigilaba que en las tiendas, primero que no hubiera movilidad, sabía que las tiendas estuvieran cerradas cuando debieron estar cerradas, solo los negocios esenciales, que tuvieran pues sanitas, geles, tapetes, etcétera. Entonces se hizo una labor muy amplia, muy integrada, muy bien estructurada. Aquí Campeche para septiembre, finales de septiembre pasamos a amarillo, inmediatamente después a verde. Fueron los primeros, ¿no? Y fuimos los primeros en pasar a amarillo, los primeros en pasar a verde. Y luego, si mal no recuerdo, en enero hubo un incremento de casos, pasamos a amarillo, volvimos a pasar a verde para marzo, abril, por allá. Incluso se planteó el inicio de clases presenciales en las escuelas. Sí, este es un tema de caso a seguir porque creo que se escuchó mucho por acá este tema de que Campeche estaba haciendo todos los preparativos para regresar a clases presenciales. Fue el primer estado en iniciar en 137 escuelas, si mal no recuerdo. Y además con muchos cuidados. Apenas se detectó un caso, se cerró la escuela, otro caso, se cerró otra escuela. Pero nuevamente tuvimos un incremento y pasamos a amarillo. Y entonces ya ahorita están otra vez cerradas, ¿sí? Porque estamos en amarillo. El tema de las escuelas para nosotros fue como un caso a seguir, ¿no? Un caso de ejemplo que sí se consideró mucho. De hecho, el presidente mencionó en varias ocasiones que querían seguir el ejemplo de Campeche. Se llegó a mencionar que también el clima ayudaba. Pues, por el calor, que no le favorecía mucho al virus el calor. ¿Usted qué opina? No, yo creo que no, porque el clima es igual en Yucatán, en Quintana Roo, en Tabasco incluso. Aquí, yo creo que es la movilidad social, la movilidad de los grupos. Yucatán y Quintana Roo tienen más turismo, se esparce hacia todos lados porque el turista que llega, si llega contaminado, si llega contagiado, se lo pega a algún trabajador y ese trabajador lo lleva a su casa y ahí se va desperdigando las colonias. Pero al final de cuentas, mira, nada más para ponerte en contexto, aquí tengo unos datos. En México se han confirmado 2.639.000 casos. Cifras de ayer en la noche. 2.639.000 casos. En Campeche solo 9.200. O sea, nada. Estamos hablando del 0.4
0.4%, ni siquiera el 1%, ¿sí? Somos una entidad, estamos en la salida de la península de Yucatán hacia la República, hacia Tabasco. Luego, en caso de fallecimientos, en el país se han reportado 230,000 casos. En Campeche, 1,139, ¿sí? Mismo, menos del 1%. ¿Sí? Hay un dato que sí es interesante en Campeche, que es lo que llamamos letalidad. De los que están contagiados, ¿cuántos fallecen? Ahí sí tenemos podríamos decir, un tache, ¿sí? En el mundo, de cada 100 fallecidos, de cada 100 contagiados, fallecen 2.5. O sea, 25 personas de cada 1,000, ¿sí? 2.5 de cada 100. México, a nivel nacional, mundo, 25 de cada 1,000. México, 87 de cada 1,000. 3 veces y media más en el mundo, ¿sí? Y en Campeche, 123 de cada 1,000. ¿Sí? O sea, la letalidad en Campeche es casi 50% más alta que a nivel nacional, 6 veces más, 5 veces y media más a nivel mundial. Es un tema que ya están ajustados todos los de manejo. Probablemente estemos subregistrando casos de contagio. Es la razón más creíble. En lugar de que hayan 1,212, muchos pacientes no van a los centros de salud o se diagnostican. Solo cuando fallecen se diagnostican. Entonces cuenta para el fallecimiento, pero no cuenta para el contagio. ¿Sí me explico? Sí. Entonces disminuye el número de contagios y por eso la tasa de letalidad es más alta. Ayer en la noche se anunció que en el país había 22,000 casos activos. 22,000 personas en ese momento tenían COVID, tenían algún dato de COVID, ¿no? Podía ser la pura prueba o datos graves de COVID. 22,000. En Campeche ayer se anunció que solamente había 45 casos activos. O sea, aún seguimos teniendo muy bajos casos de positivos. Otro dato importante que nos va a marcar el futuro, ya para ir cerrando, ¿no? El futuro. Ya aquí se vacunó prácticamente a todo el sector de salud, prácticamente a todo el sector educativo, ¿sí? Y ya está abierta la vacunación a la población de los 40 años, si mal no recuerdo, creo que ya empezó hasta en adelante, lo que ha hecho que Campeche sea uno de los primeros estados en número, proporción de habitantes vacunados. Mira, Guillermo, voy a decir algo real. Al final de cuentas, el que se contagia es uno mismo. Yo me contagio. Esté rojo, verde, amarillo, azul, violeta, el color que tú quieras en el semáforo, que se va a contagiar soy yo. Y voy a contagiar a mi familia. O sea, el que está corriendo el riesgo soy yo. Claro. Entonces, hace tiempo, cuando empezó esto del semaforeo, yo escribí en redes sociales un tema acerca de esto y aquí viene lo más importante. Ya sabemos que el hombre era más grave que la mujer. Se afecta más el hombre que la mujer. Ya sabemos que a partir de los 60 años da posibilidad de ser más grave la enfermedad. Ya sabemos
que con enfermedades agregadas y descompensadas facilita que la enfermedad se agrave. Lo mismo el sobrepeso, lo mismo una serie de condiciones, ¿sí? Entonces, cuando dices que el semáforo está en verde en Ciudad de México, adelante, qué bueno. Pero si tienes más de 60 años, tienes sobrepeso, no te cuidas del azúcar, eres hombre, tú estás en semáforo rojo. Claro, claro. Entonces, sí. Yo creo que dentro de unas semanas, no va a tardar mucho, cada quien debe hacerse su semáforo personal. Uh-huh. Y nunca bajar, o sea, y si según mi cálculo estoy en un color, seguir los cuidados del color de arriba. Uh-huh. Y según yo estoy en verde, me voy a cuidar como si estuviera en amarillo. Si estoy en amarillo, me voy a cuidar. ¿Sí? Porque al final de cuentas, vuelvo a lo que te comenté, el que se contagia es uno. Porque, como dice, cada quien va a tener su semáforo y no puede bajar la guardia en sus hogares y en su trabajo. Claro. ¿Y qué protocolos principalmente creo que la higiene tiene que ver mucho con esto? De manera personal, lavarme las manos o usar gel antibacterial. De manera personal, usar cubrebocas. De manera personal, mantener, cuando estoy en contacto con otras personas, hay que pensar que todos los que se te acercan, que no son tu familia inmediata en casa, hay que verlos como si estuvieran contaminados, si pudieran ser portadores. ¿Sí? Mantener una sana distancia, no se trata de huir, sí puedes convivir, pero con una sana distancia y con cubrebocas. Si te sientes mal, recluirte, ir al médico, hacerte la prueba, recluirte. Ante la duda, es mejor recluirte, aislarte. Claro. La familia tome precauciones hasta que se descarte esto que te digo y que suena muy fácil, es extremadamente difícil. Lo digo con conocimiento de causa. Perdón, gracias. ¿Es importante fortalecer vías respiratorias? Aquí es algo importante. Si uno sabe que normalmente cursa con padecimientos porque sus defensas están bajas, porque su alimentación es deficiente, hay que hacer un esfuerzo para mejorar la acción, para mejorar los suplementos, para mejorar los cuidados dentro del estilo de vida. No sé si me explico en esto. ¿Sí? O sea, no se trata de cambiar radicalmente la dieta, inclusive de enfatizar en aquellos nutrientes que sé que me hacen falta. Sí, por supuesto. Y todo esto de fortalecer las vías respiratorias definitivamente es a través de la ingesta, de la alimentación. Ok, perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias, como siempre. En nombre de Vidamed, gracias por su tiempo, gracias por su amena conversación, por toda la información que fue muy, muy vasta y muy enriquecedora. Y bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo. Pues yo te lo agradezco también, Guillermo, muchas gracias por la oportunidad de poder expresar en un canal de redes sociales esto claro. que todos los días vivimos, que todos los días hacemos, pero que a veces es difícil. Lo agradezco mucho y que sea para bien. Ojalá que no sea la última, doctor, y nos pueda compartir mucho más de su conocimiento, mucho más de toda la experiencia que tiene. Muy amable y agradeciendo totalmente todas sus atenciones. Gracias. Saludos. Y buenas tardes.